Iniciamos entonces el último panel de este seminario. El título elegido es Construyendo los próximos pasos en conjunto. Nos acompañan Flavio Castellari, director ejecutivo de Arreglo Productivo Local de Alcohol APLA de Brasil, Evandro Guzzi, presidente de la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar y Bioenergía Única de Brasil, Jorge Luis Feijó, presidente del Centro Azucarero Argentino, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Fabián López, ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, y Pedro Vale, diplomático de la División de Energías Renovables del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, quien va a actuar como moderador de este panel y ya los dejo con él. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aún estar aquí. Es un honor para mí poder moderar este último panel de una conferencia que, en mi opinión, fue marcada por un diálogo tan franco y debates tan enriquecedores sobre un tema que, como hemos visto, es crucial tanto para el desarrollo económico y la seguridad energética de Brasil y Argentina, en cuanto una solución para la transición energética global. Hechas estas breves palabras, hablaré ahora en portugués para no cometer ningún gran delito contra el idioma español y, claro, para hacer buen uso de los excelentes traductores que nuestra embajada ha contratado para hoje. Então, com as apresentações de hoje, eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes aprenderam mais sobre as vantagens ambientais, econômicas e sociais do etanol, assim como seu papel enquanto a solução energética para o setor automobilístico e sobre as possibilidades de desenvolvimento tecnológico do setor. Também tivemos a oportunidade de debater o desenho das políticas de etanol, tanto do Brasil quanto da Argentina, assim como soubemos um pouco mais sobre as perspectivas e os desafios que existem ainda na Argentina para um maior uso do etanol. Considerando tudo isso, o tema do presente painel é como vamos daqui em diante. De que modo o Brasil e a Argentina podem trabalhar juntos para fomentar o desenvolvimento mútuo desse setor. E com essas questões em mente, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a Patrick Adam, que vocês já conhecem do último painel. Como vocês sabem, ele dirige a Câmara de Bioetanol de Milho da Argentina, é CEO de uma importante empresa de engenharia e execução de projetos agroindustriais. E eu gostaria de convidá-lo a fazer essa apresentação sobre as perspectivas do setor de etanol de milho na Argentina. Por favor, Patrick. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a hacer lo más breve posible. Seguramente hay algunas cosas que ya se trataron, algunos temas, así que vamos a ir rápido. Rápidamente una presentación. Somos un grupo de empresas que producimos bioetanol de maíz, mayormente en Córdoba. El 65% de la producción de bioetanol de maíz es en la provincia de Córdoba, que concentra 30 millones de las 50 millones de toneladas de maíz que se producen en la Argentina. Acá vivo en Villa María, está todo ubicado en economías regionales, lejos de los puertos. La industria prefirió acercarse a la materia prima antes que a los puertos. Así que está Cabío, Bioetanol Río Cuarto, Diacer, Maíz Energía, Promaíz y Vicentín. Y en total tenemos una capacidad productiva de unos 800.000 metros cúbicos. Acá ven 895.000 porque se están ejecutando algunas inversiones en este momento, y si se clarifica un poco el panorama de la Argentina, seguramente se van a concretar este año. La primera pregunta es qué modelo de país queremos. Queremos parecernos más a Ucrania, la mención a Ucrania no tiene nada que ver con la guerra, ¿no? Obviamente, o a Brasil y a Estados Unidos. El grado de industrialización del maíz en la Argentina es muy bajo, quiere decir que estamos exportando la materia prima con muy poco valor agregado. Entonces, primer interrogante, ¿queremos exportar materias primas o queremos desarrollar valor agregado, empleo federal y en rigor desarrollo productivo en todo el país? Otra pregunta, si queremos más dólares en el Banco Central. Acá estamos viendo la balanza energética del primer semestre.
vemos que hay grandes importaciones de combustibles líquidos y sabemos que tanto con el bioetanol como con el biodiesel, acá está Víctor Castro, presidente de Carbio, que nos puede explicar también lo mismo. Tenemos materia prima para producir más bioetanol, para sustituir naftas que se importan y no lo estamos aprovechando. Creo que acá hay un gran interrogante. ¿Faltan dólares? Podemos ofrecer dólares. ¿Queremos importar menos naftas? Seguramente que sí. Sin embargo, estamos viendo acá el total de naftas importadas en metros cúbicos, en el cuadro que está en azul, son 651.000 metros cúbicos entre enero y junio del 2022. Comparado, vamos a tomar un año razonable, normal, como 2019, vemos que en todo 2019 fueron 610.000 metros cúbicos. A este ritmo calculo que va a ser un año récord de importación de naftas, con un año récord de salida de divisas por importación de naftas. Otra vez el mismo tema, sí, queremos tener más dólares en el Banco Central, hay que usar más bioetanol. ¿Queremos importar a pérdida? Bueno, nadie quiere importar a pérdida. Sin embargo, si uno ve el import parity de la nafta, vamos a tomar el número de arriba, que es el que tiene los impuestos incluidos, estamos en 223 pesos de import parity y se vende en el mercado local a 140 pesos. Hay una pérdida de alrededor de 40% por litro importado. No veo qué negocio estamos haciendo ahí y otra vez el interrogante, ¿por qué no promovemos mucho más el bioetanol? ¿Queremos ahorrar divisas? Seguramente que sí. Hicimos un pequeño ejercicio para que se vean cómo aumenta el ahorro de divisas cuando se aumentan los cortes, ¿no? Con un corte del 12%, estamos sustituyendo naftas por 632 millones de dólares y lo hicimos correr el modelo hasta el E27,5, que es lo que tiene Brasil, y ahí tenemos 2.000 millones de dólares que se liberan entre ahorro de importaciones y liberación de nafta que ya con ese nivel de corte se podrían exportar. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos previendo? Bueno, ese es nuestro combate cotidiano y creo que los argumentos son muy fuertes como para avanzar rápido en esto y no dormirnos en un E12. Cuando uno ve que hace unos años no había bioetanol de maíz en Brasil y hoy tienen más de 20 empresas produciendo, cuando empezó Brasil con el maíz, nosotros éramos 5 empresas, hoy Brasil tiene 20 y nosotros seguimos siendo 5. ¿Queremos cumplir con los acuerdos ambientales? Efectivamente sí. ¿El sector transporte de los que más contaminan? Seguramente sí. Y tenemos una meta firmada, ya son acuerdos internacionales para cumplir. Sin el bioetanol, sin el biodiesel, sin los biocombustibles, no se va a lograr esa meta. Los lineamientos para un plan estratégico de transición energética fue aprobado por una resolución de la Secretaría de Energía que prevé que en 2030 el 20% de los vehículos nafteros contará con tecnología flex fuel. Se produce esa tecnología en Argentina, se producen esos autos, no están homologados y no entendemos por qué. Va a haber 8.000 buses de corta distancia B100 y aumentará el uso de ambos combustibles entre la conjunción de un mercado obligatorio y uno voluntario. Esto lo dice la Secretaría de Energía. También es tan cierto como que en otros documentos oficiales de medio ambiente y demás, los biocombustibles ni siquiera son mencionados. Los beneficios para el ambiente y la salud se vieron en detalle, vamos a quedarnos simplemente con el ahorro de emisiones GEI del 70%, sobre la economía circular que produce el bioetanol, tanto el de caña de azúcar como el de maíz, acá vemos como subproductos interesantes, la cogeneración de energía, tenemos a Eduardo León acá, un especialista que nos puede dar cátedra al respecto, tenemos abono orgánico, tenemos DDGS, tenemos biogás que vuelve de la producción ganadera y tenemos también la recuperación del CO2. Rápidamente, queremos un mejor aire. Bueno, acá esto es un estudio que se hizo en Tokio, que muestra cómo en la medida que aumentan los cortes va mejorando la calidad
del aire, por menor uso de aromáticos y benceno. Es muy interesante este número y tiene que ver con la presentación que se hizo anteriormente. ¿Queremos empleo de desarrollo federal? Sí, también. Hoy el bioetanol de maíz genera 5.000 puestos de trabajo, agrega 70% de valor al grano de maíz, se produce energía eléctrica, esto sobre todo para el sector cañero, con el bagazo, se produce burlanda, se produce CO2, se produce aceite de maíz. O sea, no es, cuando hablamos de etanol, no hablamos solamente de etanol, hablamos de una multitud de subproductos o de coproductos que también le agregan valor. El ahorro de divisas, ya lo vimos, es enorme. ¿Qué nos pasa para desarrollarnos? Este simple gráfico nos está mostrando que en realidad cambian las reglas de juego todo el tiempo. Una de las dificultades que tenemos para invertir y para crecer, ahí están viendo una curva donde se ve la evolución del precio en pesos, obviamente. No se entusiasmen con el valor del etanol porque hay mucha inflación, por lo tanto, si la deflacionamos sería muy estable el valor del etanol. Pero sí les quería mostrar precio congelado, precio sendero, nos establecen 3-4 meses de precio, cambio una fórmula de precio, cambio de la fórmula de precio, topeos de la fórmula de precio. Entonces estamos todo el año y todos los años a los saltos sin saber qué metodología se va a aplicar para fijar el precio, y esto obviamente termina complicando la vida de los productores, de los nuevos proyectos que se podrían hacer. Necesitamos reglas de juego claras y de largo plazo, que sea una política de Estado. Y cuando decimos política de Estado, generalmente se define como una política que se mantiene con los cambios de gobierno. Yo diría que la política de Estado tiene que empezar por un gobierno, que el mismo gobierno mantenga sus propias reglas de juego durante su mandato y que después sea retomado, porque puede cambiar un ministro y te dice: yo detesto los biocombustibles, como nos pasó una vez. La agenda de crecimiento que queremos establecer es obviamente la de seguridad jurídica como telón de fondo, porque si no, no va a haber forma de avanzar concretamente en esto. Una estrategia de desarrollo de corto y mediano plazo acorde a la soberanía energética. O sea, queremos soberanía energética, tenemos que ver hacia dónde vamos con los biocombustibles y no depender de las importaciones, no ir perdiendo los dólares, y los compromisos internacionales sobre el ambiente. En un primer término, nosotros queremos avanzar hacia un aumento del corte obligatorio hasta el E15 y combinarlo, tal como decía la resolución de la Secretaría de Energía, con un mercado libre por encima del corte obligatorio, en donde haya un libre juego de la oferta y la demanda, múltiples participantes, y obviamente para llegar a eso vamos a necesitar los autoflex otra vez, que no sé por qué no se homologan. El ministro es ministro de una provincia como Córdoba, en donde se fabrican esos autos, se exportan a Brasil, pero acá no los podemos usar. Y por último, nuestra agenda de crecimiento tiene que ver con un tema que tocó Agustín Torroba, que es la promoción y un marco jurídico para desarrollar los biocombustibles para aviones. Esto creo que también nos interpela en la agenda un desarrollo regional. Creo que ahí tenemos mucho para hablar, y yo agregaría a esta agenda de crecimiento dos temas que se tocaron. Uno, sobre todo, es el de una plataforma para exportar en forma conjunta. Es una idea que me gustaría explorar mucho con ustedes, que el Mercosur se integre en esto para desarrollar una plataforma exportadora. Y por otro lado, el tema de los bonos de carbono creo que también es un desafío que tenemos por delante y que me encantaría poder incorporar a esta agenda junto a ustedes. Finalmente, si queremos más valor agregado federal en origen, si queremos más sustentabilidad, si queremos más soberanía energética, si queremos más salud para nuestra gente y si queremos más dólares en el Banco Central, entonces decididamente queremos más bioetanol. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Patrick. Eu acho que foi uma apresentação excelente. Foi, primeiro, um grande resumo de alguns dos temas que nós vimos hoje, sobre os benefícios do maior uso do etanol,
ficou clara a vocação que a Argentina tem para produzir mais etanol e com essas sugestões muito precisas sobre, e isso tem tudo a ver com o tema do painel, sobre quais podem ser os próximos passos. Muito obrigado. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Jorge Feijó, que também todos que estão aqui presentes já participaram, vocês já sabem suas biografias, mas só para lembrar rapidamente, presidente do Centro Açucareiro Argentino e da Câmara de Alcoóis, foi ministro de Desenvolvimento Produtivo de Tucumã e presidente de Promoção de Açúcar e Álcool de Tucumã. Então, Jorge, por favor, a mesa é sua. Gracias, Pedro, gracias. Sabiendo que a esta altura de la tarde iban a estar todos los temas técnicos muy bien abordados, he elegido una perspectiva distinta para hablar de los próximos pasos, en la línea de lo que nos planteaba el profesor Ricardo, las tres patas de la sustentabilidad, la ambiental, la económica y la social. Y para hablar de los próximos pasos, quisiera compartir con ustedes dónde estamos, preguntarnos dónde queremos ir, por qué y cómo queremos ir. El sector azucarero está en el noroeste argentino, particularmente en tres provincias, Tucumán, Jujuy y Salta, que, agregado al noreste, forma parte de lo que se llama el Norte Grande. El Norte Grande tiene una diferencia fundamental con el resto del país. La población con cobertura de salud promedio en el Norte Grande es del 67%. En la provincia de Santa Cruz, el 92%. El promedio de viviendas adecuadas en el Norte Grande es el 70%. En la ciudad de Buenos Aires, el 98%. La pobreza más la indigencia en el Norte Grande es el 47%. En Tierra del Fuego, el 31%. El ingreso total familiar per cápita a valores de 2016, el promedio del Norte Grande es 21.000 pesos y el promedio de la ciudad de Buenos Aires 52.000 pesos. Al mismo tiempo, hoy, el pasaje de transporte urbano en Tucumán cuesta 65 pesos, en Jujuy 53, en Formosa 60, en Corrientes 60 y en la ciudad de Buenos Aires, recientemente aumentado en Cava y en Amba, 26 pesos. Lo mismo pasa con la electricidad, los combustibles y el gas. Es decir, que los que menos ingresos tienen el mayor costo de vida. Esto resultado es una desigualdad creciente en el interior del país, en nuestro país. ¿A dónde queremos ir? A un país con más equidad interna. Creo que es lo que Patrick refiere con un país con desarrollo federal. Sostener, y para eso es necesario sostener en el tiempo un proceso de desarrollo económico de la región del Norte Grande que posibilite revertir esa brecha de desigualdad. Ese proceso de desarrollo económico tiene esencialmente connotación de inversión pública y privada. El bioetanol se inscribe en ese desafío. Ya lo ha aprobado el bioetanol. Y los aportes del bioetanol a la actividad azucarera y a la región del NOA han sido contundentes desde que se dictó la ley de biocombustibles en el 2006. Un ejemplo o algunos ejemplos puntuales. En el norte, en esas tres provincias, mientras teníamos 312.000 hectáreas implantadas de caña, cuando empezó la ley, en el año 2021 eran casi 400.000, un incremento de 27%. El alcohol producido pasó de ser 144.000 a 550.000 en el año 2021. Las plantas deshidratadoras que no estaban fueron a 12. La inversión en ciencia, se liberaron 9 variedades comerciales de caña de azúcar desde el 2006 y el año pasado se registró la caña transgénica. ¿Qué quiere decir? Que cuando el bioetanol aparece como con la creación de las condiciones de mercado para una nueva producción, el sector privado hizo las inversiones
para responder a ese desafío. Sin embargo, no es suficiente. ¿Qué necesitamos para los próximos pasos? ¿Cuáles son las expectativas? En primer lugar, un decidido estímulo a ese desarrollo económico del Norte Grande, con inversiones para la competitividad política y económica, porque no hay competitividad política económica en un contexto de pobreza, en un contexto de vivienda inadecuada, en un contexto de falta de atención de la salud. La competitividad es un estado de desarrollo integral de las sociedades. Sintonía con las tendencias globales. Esto no es algo que nosotros desde Argentina podamos administrar cuánto más o cuánto menos vamos a avanzar. Es una tendencia global. No tenemos opciones. Debemos sumarnos y sumarnos con ideas propias y en base a nuestros propios recursos, a nuestras propias potencialidades y a nuestros propios recursos naturales. Aprovechar todos los recursos nacionales. Nuestro país no está en condiciones de privarse de ninguno. Tenemos una vaca muerta que es uno de los reservas más importantes de shale oil, de gas del mundo. Claro que hay que aprovechar. Y toda la geografía argentina es una vaca viva para las bioenergías. Todo el potencial extraordinario que tenemos en todo el territorio se debe aprovechar. No se trata de uno u otro. Se trata de la complementación más inteligente posible en beneficio de las tres patas de las que hablaba Ricardo. Y también está en el norte del país, en las provincias de Jujuy, de Salta y de Catamarca, los enormes yacimientos de litio. Es un extraordinario potencial del país para la exportación y que lo puedan aprovechar aquellos países que tienen sus urgencias en materia de desarrollo tecnológico, de la electricidad, etcétera, y que son divisas para el país. No es uno u otro, es la mejor complementación posible para el país. Y por supuesto, estabilidad normativa. No son inversiones que tienen, no es un cultivo de 120 días, no son inversiones que tienen su repago en 3 años, 4 años. La perspectiva de la energía tiene que ser una perspectiva estratégica, con normativas estratégicas. Y entre las normativas decimos, si estamos en condiciones de un mercado regulado en materia de volúmenes y de precios, pues la estabilidad de esa norma tiene que ser desde el punto de vista de los volúmenes y de las condiciones económicas, es decir, del precio y de la rentabilidad del negocio. Muchas gracias. Obrigado, Jorge. Eu acho que assim como a apresentação de Patrick foi excelente, ficou claro o papel do etanol enquanto um vetor de desenvolvimento, na verdade um vetor de prosperidade para o país, para a população, e também a necessidade de que haja uma estratégia de longo prazo que incentive o uso e o aumento do uso do etanol. E é nesse tom que eu gostaria de fazer minha primeira pergunta para todos os presentes aqui. Eu acho que eu vou fazer em ordem, começando por Flávio e passando até chegar de novo em Jorge. Isso ficou claro nas apresentações tanto de Patrick quanto de Jorge e em diversas outras apresentações que a gente viu hoje, como a do engenheiro Simão Padros, ministro, que sobre a conveniência de que haja uma política de Estado para o etanol voltada para o longo prazo. Nesse sentido, eu queria saber a opinião de todos vocês, quais podem ser os próximos passos da Argentina para desenvolver uma política do tipo, quais seriam as barreiras que vocês identificam e de que modo a cooperação com o Brasil poderia ajudar a contribuir para a implementação de uma política desse tipo. Bom, Pedro, gracias. Diferente de meu companheiro de Brasil, eu vou me quedar como el portuñol, mesmo que cometa algunos errores, perdón. Bueno, en caso de APLA, los próximos pasos son muy claros. Seguimos visitando las provincias cañeras, pudiendo aportar tecnología para ampliar la producción, buscando compartir nuestras experiencias
Y ahora los próximos pasos, agregar las provincias de maíz. Entonces empezar a visitar ahora Córdoba, Santa Fe y otras provincias donde están ubicadas las plantas productoras de etanol de maíz. Y con eso poder aportar nuestra experiencia y ayudarlos a mejorar la cuestión de productividad, la cuestión de implementar y también aprender todavía con lo que estamos haciendo por acá y muchas veces usar esta experiencia, poder llevar a nuestras empresas y a nuestras productoras de etanol de Brasil. En la cuestión de próximos pasos y cuáles son las barreras, bueno, yo creo que las barreras solamente la voluntad política que puede cambiar, que necesita cambiar muchas veces, pero que escuchamos, porque la parte técnica hay, la capacidad productiva de Argentina está ahí, como dice Patrick, se aprovecha muy poco del maíz, en la caña tenemos un poco más de eficiencia y uso de la caña por cuenta de toda la cuestión agrícolas de la caña. Entonces yo creo que la voluntad política, la voluntad de las personas son los próximos pasos que tenemos que trabajar muy fuerte y conte con nosotros de Brasil para estar siempre aquí aportando números, informaciones técnicas para que hay una base de solicitación más técnica para su gobierno y para las personas. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que el haber llevado adelante este encuentro, vamos a coincidir todos que ha sido una excelente idea y una felicitación, la verdad, a todos los que lo promovieron, lo trabajaron, lo llevaron adelante. Lo primero que quiero dejar muy en claro es que Maradona es más grande que Pelé. Digo porque se dijo algo distinto al principio. No. Y Messi es más grande que Pelé también. Así que, bueno, salvado eso, no, salvado eso, la verdad que es bueno estar del mismo campo. Me llevo del mismo lado del campo de juego. Me parece que eso es lo más rescatable. Creo que tenemos muchísimas coincidencias en la mirada, en la visión, en hacia dónde queremos ir. Creo que todo lo que rodea el cambio climático es necesariamente algo que no se puede hacer de manera individual. Hay que hacerlo de manera conjunta. Es muy difícil. La verdad que, como dijo una vez la secretaria de las Naciones Unidas, no hay una vacuna para el cambio climático. Al COVID lo pudimos combatir porque hubo vacunas. Acá no hay vacunas contra el cambio climático, ¿no? Y la verdad, la coordinación global de las Naciones Unidas atrás de una cosa como una pandemia nos deja bastante preocupados de que podamos atacar algo tan grande como el cambio climático, un desafío tan grande como el cambio climático. Así que lo mejor que podemos hacer es, todos aquellos que tengamos las coincidencias que hoy quedaron de manifiesto acá, es seguir trabajando juntos, profundizar las políticas y desde el lado argentino aprender, porque la verdad, como dice muchas veces nuestro gobernador, no hay que inventar el engrudo todos los días. Brasil ha hecho un camino muy importante en muchos temas, ha cometido errores de los cuales sin duda podemos aprender también con la generosidad que los caracteriza a nuestros amigos brasileños, así que creo que debemos fortalecer desde Argentina el trabajo conjunto y desde el lado argentino, bueno, como cordobés no puedo dejar de insistir en aquello que desde el gobierno de Córdoba se viene insistiendo hace mucho. Tenemos que abandonar esa nefasta herramienta de hacernos de recursos a nivel nacional que son las retenciones. Nosotros en Córdoba y en muchas provincias pagamos regalías por consumir combustibles fósiles que contaminan el ambiente y nos contaminan el aire que respiramos y tenemos que pagar retenciones a las propias producciones regionales. Eso tiene que terminar. Es algo que el año pasado, si la memoria no me falla, se fueron de Córdoba 2.000 millones de dólares, Patrick me puede corregir, en materia de retenciones, que imagínense la inversión que sería volcada eso a todos estos temas que estamos hablando, porque la verdad, los productores cordobeses a los cuales se le quedan esa retención, no se andan comprando departamentos afuera, son gente que reinvierte en Córdoba, reinvierte en la producción, reinvierte en la generación de empleo, en la mejora tecnológica. Y la verdad, mantener un esquema de retenciones, soportando subsidios económicos que luego se terminan dilapidando y no aportan al crecimiento, a la generación de empleo, al desarrollo del sector privado, es algo que se tiene que terminar.
Vamos a seguir bregando por eso, vamos a seguir bregando por una nueva ley de biocombustibles, así como nos opusimos a la actual. Vamos a seguir bregando porque existe una ley de biocombustibles que en lugar de ponerle freno de mano a la velocidad que veníamos y a veces hasta poniendo marcha atrás, era una excelente oportunidad de justamente seguir el camino que ha seguido Brasil. Acá hemos visto cómo fueron incrementando paulatinamente a lo largo de todos los años el corte de bioetanol y nosotros estamos discutiendo por qué lo tenemos que defender al que ya existe, ¿no? Parece que estamos equivocados. Pero bueno, pero las experiencias sirven más que muchas discusiones, ¿no? Mostrar experiencias, caminos seguidos por nuestros hermanos brasileños aquí del otro lado de la frontera, nos tienen que servir a todos para reflexionar, para convencer, para persuadir, para diseñar políticas estables que no muestran esos altibajos que mostró Patrick. Hoy nos mostraban cómo de nuevas regulaciones brasileñas fueron surgiendo más inversiones. Acá parece que al revés, las nuevas regulaciones las frenamos las inversiones. Bueno, en definitiva, muchas gracias a los que organizaron este evento porque creo que nos tiene que servir a todos, tiene que ser para todos un incentivo de seguir interactuando cada vez más fuerte. Primero entre muchos de los argentinos que a veces nos encontramos en estos eventos y deberíamos encontrarnos más seguido para poder ponernos de acuerdo en cosas que luego nos hagan fuertes cuando tengamos que impulsar políticas federales. Y después, bueno, continuar el espacio de trabajo con nuestros amigos brasileños que sin duda, la verdad, tenemos mucho para aprender. Bien, de nuevo, gracias por toda la oportunidad de convivirmos y de cooperarmos, que esto ya es un activo muy importante. Creo que Jorge ha tomado nota aquí de una cosa importante. Estamos siempre en nuestro caso y nuestras industrias que son de commodities por excelencia, no tenemos muchas veces la visión de la dolor más amplia del mercado que podamos, a la cual podemos responder. ¿Bien? Creo que entonces una nueva posición de quién somos como industria. Somos solo un proveedor de comida para food or feed en el caso de maíz y en caso de azúcar y de etanol, un combustible que aún usamos como combustible presuponiendo solo la combustión, no como nos alertado Ricardo, como una batería líquida. Bien, entonces Jorge ha traído la idea de la sintonía con las tendencias globales. Creo que este es lo principal desafío de corto, medio y largo plazo para nosotros. Nos entendemos, sabemos que nosotros somos y más do que esto, las veces tenemos que crear la demanda en el mercado. Tenemos que desarrollar la demanda. En nuestro caso no, la demanda está colocada, está puesta, la demanda está en la prensa, la demanda está todos los días. Hay una persona, hay un grupo, hay un país hablando de los cambios climáticos, de los gases causadores de efectos invernaderos y la necesidad de la descarbonización. Nosotros no precisamos hacer una alerta. Hey, esto es importante. El mundo está haciendo, entre comillas, por nosotros. Bien, tanto que cuando Elon Musk ha sido la primera página de Time, yo he dicho, es nuestro garoto de propaganda, como decimos en Brasil. ¿Por qué ello está a decir de la tendencia? También, por supuesto, entrega la respuesta de su parte, de su idea, que está bien. Entonces, ¿quién somos nosotros? Somos una respuesta, no toda ella, es verdad, pero una parte importante de ella. ¿Por qué? Vea,
hay países que para llegar a una energía eléctrica de bajo carbono no tiene ni las condiciones que nosotros tenemos, ni lo dinero que los países ricos lo tienen. ¿Qué van a hacer estos? ¿Bien? Entonces, ¿quién somos nosotros? Porque la demanda ya está. Después, Jorge, muy importante de nuevo que la sintonía con las tendencias globales nos llevan a responder a algunas de las cuestiones globales. De nuevo, y termino con esto, con la integración, es nuestra palabra de la cadena de valor, pero una cosa me ha llamado la atención. Como yo he dicho, Toyota tiene ya una práctica y una actitud de mercado pro etanol, en defensa del etanol, aprovechando el etanol y como ha mostrado Roberto Brown aquí, un suceso total en Brasil y que puede ser repetido en otras geografías. Y una otra cosa me llama la atención. Cuando un argentino llamado Pablo Dizzi, que es el presidente de Volkswagen para América Latina, intentó con éxito plantear un centro de desarrollo, de pesquisa y de desarrollo sobre biocombustibles en la América Latina. En su aprobación de board, troce toda la cosa de carbono, de ciclo de vida, con los datos, números. Nadie casi escuchó sobre el tema. Está bien, está perfecto. Porque había una validación de la ingeniería de Volkswagen, está bien. Pero dos preguntas para la aprobación. Como es el caso de Food vs. Fuel. ¿Hay riesgo de no tenermos alimento, comida, porque estamos haciendo combustibles? 1. 2. ¿Cómo está la cuestión de la deforestación de Amazonía? Bien, 2.000 kilómetros separan la producción de etanol de Amazonía. Pero los alemanes no saben esto. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Creo que este es lo más importante de los desafíos para el futuro. Es sí, por supuesto, no hay mañana sin hoy. Es facto. Entonces, sí, tenemos que producir, tenemos que vender el etanol y hacer receta para nuestras, algunas city. Para nuestra industria, sí, pero con una conexión con el futuro, con las tendencias globales. Y para tanto, tenemos que enderezar, hacer una ubicación, de estos temas, que son temas que tenemos nosotros una tranquilidad muy profunda de decir que cuanto más maíz para etanol, más producción para la ganadería, más la concentración y más la producción de comida para el mundo. Es una experiencia que ustedes tienen, una experiencia que habíamos tenido en Brasil, estamos teniendo en Brasil. Lo mismo pasa con la caña, porque la caña en Brasil ha sustituido la ganadería de extensión y ahora son tierras de agricultura que tienen mezcla con soya, con otras culturas, incluso maíz. ¿Bien? Entonces nosotros sabemos, está listo para nosotros, pero necesitamos, si queremos estar en las tendencias, de nuevo, etanol es lindo, es bueno, pero food versus fuel, deforestation. Nosotros tenemos que estar prontos para hacerlo. ¿Y cómo? Termino con esto. En primer, no creo que un país pueda hacerlo solo. Bien. Ni Pelé. Por eso estamos muy tranquilos, muy tranquilos. El capitán Pelé del time acepta con alegría Maradona para tocar la bola, ¿bien? La pelota, ¿bien? Muy bien con esto, por supuesto, por la edad, por la calidad, Pelé es el capitán, pero y con juicio más también la edad ayuda, ¿bien? Perfecto.
pero Maradona sí, ¿no? Quien gusta de fútbol ha gustado de Maradona, de verlo jugar y ha sentido mucho cuando nosotros todos del mundo lo perdimos. Bien, entonces, número uno, esta integración. Estamos con un gran esfuerzo, con una gran energía, caminando por el mundo hacia ahora América Latina. En el próximo año queremos estar en África también, donde hay las vocaciones adecuadas para la bioenergía. Porque sí, juntos podemos identificar mejor los problemas y más aún identificar las soluciones. Yo he aprendido que solo puede ser rápido, pero juntos más lejos. Vamos más lejos. ¿Bien? Y tercero y último punto. Entonces, uno, integración de los países y de las cadenas. Y tres, no podemos más nosotros hablar de nosotros. Por esto la integración franca, la integración de verdad con la industria automotiva como estamos teniendo, la integración con el biogás y biometano, que es increíble. Vea, la cuenta en Brasil es la siguiente: 100.000 hectáreas de caña producen un residuo con lo cual se hace el biometano, que los alemanes, para hacer lo mismo, necesitan de 20.000 hectáreas de maíz entero en un biodigestor. Bien, nosotros estamos con residuo. Bien, entonces esta es la visión de integración plurinacional, multinacional, de un lado, que podría decir horizontal, y una integración vertical con todas las industrias, con jet fuel, con toda la gente que tiene una necesidad de también buscar y solucionar sus problemas cuanto a cambios climáticos. Creo que horizontal y vertical se puede resumir en dos cosas: una integración horizontal entre las naciones, como estamos haciendo ahora, porque parece que es poco muchas veces, pero solo el facto de llegarnos a estarnos acá, de nos conocíamos mejor, de plantearnos nuestras ideas, esto tiene un valor. Hay un pensador, y termino con esto, español llamado, que para nosotros católicos también es un santo, pero para quien no es un pensador increíble, que es José María Escrivá. Ello nos deja una lección. San José ha dicho: una vez me han dicho que no debemos juzgar las cosas por la pequeñez de los inicios, de los comienzos. ¿Por qué? Porque una vez me hicieron notar que nosotros no podemos distinguir, separar por las semillas las grandes árboles centenarias de la relva del día. No, por la semilla no es posible. Entonces, la pequeñez de los inicios, de los comienzos, no es nunca el criterio para al fin a que llegamos. Estoy muy convencido. Cuando llegamos en India 2019, Eduardo León y yo estábamos con una vergüenza terrible porque los indianos no querían hablar nada de etanol. Hoy, India está en una ruta increíble en etanol. 3 años después, ha cumplido el blend de 15%, de 10%, con 5 meses antes del programa.
Y ahora van más y más. Ha de ser la más grande democracia del mundo. Quiere lo que nosotros ya tenemos. Entonces, sí, integración horizontal, integración vertical. Gracias a ustedes todos. Patrick, no. Entonces, bueno, creo que tenemos tiempo tal vez para más una pregunta. ¿Sí? Bueno. Então, mudando de novo para o português, eu queria abordar um tema que eu acho que não foi tratado aqui ainda, mas que talvez permeia várias das questões que nós colocamos quando a gente fala do uso de etanol, que é uma questão de imagem e comunicação. Porque a gente percebe, enfim, na Europa se vê muito isso, mas até aqui, na América do Sul, nos países sul-americanos, muitas vezes a gente vê que há no público em geral um desconhecimento dos benefícios do etanol e talvez até enfim, quando se fala às vezes com uma pessoa que não tem entendimento sobre o tema, essa pessoa acha e importa esse discurso de que talvez a eletrificação seja o único caminho, que isso significa descarbonizar a matriz. Então, eu queria saber, na opinião de todos os presentes, em que medida, para a realidade do Brasil e da Argentina, esses possíveis problemas de comunicação são a barreira a uma maior implementação ou a elaboração de políticas de Estado sobre o etanol e o que se poderia, caso vocês concordem que isso é um problema, o que se poderia fazer para mitigá-lo. Bueno, está claro que el argentino promedio no conoce el etanol. Hemos hecho estudios y realmente, y sobre todo en distintos rangos de edad, y la juventud no tiene idea, ni siquiera el taxista o el profesional sabe que hay etanol o biodiesel en el gasoil. Y por lo tanto, cuando planteamos este tema en la agenda, no tiene la repercusión que se merece. Tenemos un déficit de comunicación y tenemos que sensibilizar muchísimo más a la población en torno al bioetanol, sus beneficios, la importancia estratégica que tiene, el cambio climático, la salud, el empleo, el desarrollo federal, etc. Somos pequeños todavía, entonces nos cuesta muchísimo abordar eso, sobre todo cuando nuestra energía se pierde muchas veces en discutir cada mes el precio, el volumen, los cambios de regla, el cambio de ley, ir para atrás, vamos para adelante. Es muy complejo y nos come la energía, digamos, lo urgente de cada día nos hace perder de visión lo importante que es comunicar, y creo que lo hemos hablado varias veces acá con el amigo Jorge, de ver cómo podemos instrumentar una campaña o cómo podemos hacer para sensibilizar mucho más a la población argentina en torno al etanol y a los combustibles en general. Excelente la pregunta. ¿Más alguien gustaría hablar sobre este tema? Creo que este tema es muy importante. Estamos Única ya ha hecho esto antes, pero con mucha fuerza investigando cuál sería la manera adecuada de hacerlo, la comunicación. Y creo que después de un trabajo muy fuerte de un experto que nos ha ayudado, llegamos no a la solución pronta, pero al menos una idea. Hay dos modos de buscar esto. Uno es buscar todo el pueblo con esfuerzos de comunicación en masa, pero en general no es así que las sociedades funcionan. Las sociedades en general son hechas por camadas. Es natural este proceso en que tenemos los tomadores de las decisiones, las personas que deciden, las personas que influencian,
las personas que son interesadas y después el público en general. No hay una diferencia de dignidad entre los públicos. Todos son personas, entes sociales con la misma importancia, pero la inclinación y la capacidad de influencia es diferente. Ustedes tienen 10 personas en Argentina que son capaces de cambiar el rumbo de la historia, como en Brasil también, como en los Estados Unidos, como en toda parte. Entonces, estas 10 personas saben bien lo que estamos hablando. A veces tienen un efecto más grande de que 2 millones de personas, 20 millones de personas saben lo mismo. Es importante que las dos cosas caminen juntos, pero la idea que estamos teniendo es si cuando está un poco más madura, sería un placer para nosotros compartir, para reflexionar juntos y también mirar puntos que nosotros no estamos mirando. ¿Ah? Pero el concepto, diferente de una aqua, que es para retail, precisa mi marca o su marca, su brand o mi brand, en estos temas más estratégicos, de estrategia, puede ser más interesante que tenemos una visión más orgánica de la comunicación. Entonces, creo que esto es una provocación, aún no tenemos la respuesta toda a ello, pero estamos reflexionando mucho y espero en nuestra integración horizontal y también vertical, Roberto, cuando tenemos más elementos para una discusión, podemos identificar cómo todos nosotros podemos trabajar juntos. Gracias. Tengo un minuto. Claro. Para agregar, coincido. Nosotros en la provincia de Córdoba tenemos como objetivo, como parte de la ley de biocombustibles, por un lado, entrar en la currícula educativa. Creo que a los chicos es un tema que es más fácil que entre por la propia preocupación que la juventud tiene respecto a muchos de estos temas y ellos trasladan ese tema después a otros ámbitos, como por ejemplo el familiar. Pero coincido con lo que se manifestaba recién. Nosotros tuvimos oportunidad de tener una experiencia similar cuando organizamos en el 2016 y en el 2017 con una fundación norteamericana que se llama ALF, Advanced Leadership Foundation, y con el que trajimos a Obama en el 2017 a Córdoba. Y la verdad la fundación desplegó una estrategia muy similar a la que se mencionaba recién y nos sirvió muchísimo, que es justamente trabajar sobre los líderes entendiendo por líderes los que forman opinión. Y entonces convocamos a esos eventos de economía verde, que obviamente hay que trasladarlo a un evento de estas características, a deportistas, periodistas, maestros, investigadores, etcétera, de las más distintas procedencias, y cada uno de los que vino se llevó el compromiso de multiplicar por 10 lo que veían en ese momento. O sea, un periodista tenía que, no sé, llevar adelante 10 programas, un técnico en deporte tenía que hablar con otros 10 técnicos en deporte, y así sucesivamente. Y la verdad, en aquel momento se logró, creo que penetrar mucho en los sectores que justamente, como bien se decía recién, son los que forman opinión, porque en definitiva se trata muchas veces de eso, ¿no? De llegar a los líderes, tanto los que toman decisiones como los que de alguna manera forman opinión. Y después trabajar sí o sí para mí sobre la currícula educativa, sobre todo del primario y del secundario, que llega a un público que en definitiva van a ser las futuras generaciones. Bueno, yo necesito solamente 2 segundos. Yo creo que parte de la solución es Ethanol Talks. Esto trae mucha información y agrega mucho para lo que te pregunto. Gracias. Muchas gracias. Já lo tenho. Flávio tirou as palavras da minha boca, o que eu mencionaria também que, sobretudo nesse público qualificado, dos formadores de opinião que têm influência na área, esse evento que a gente está fazendo certamente será uma grande contribuição em melhorar essa situação da comunicação. E, enfim, poderíamos continuar muito mais tempo, mas sei que já passamos da hora. Gostaria de agradecer a presença de todos os painelistas, todo o público, e aproveitar esse momento para chamar o meu colega, o conselheiro Luiz Marfil, para fazer uma última palavra
em nome da Embaixada do Brasil. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui, é uma honra. Pedir, obviamente, a vênia do representante da minha chancelaria, a convite dos demais organizadores, né, que estão aqui presentes. Eu queria somente reiterar a saudação do embaixador Reinaldo Salgado, agradecer a presença de todos. É uma honra estar aqui, uma honra recebê-los, tanto os meus compatriotas do Brasil, como amigos que fizemos ao longo de todo esse processo, um processo intenso de preparação que nos tomou a todos, mas com um sentido de grande realização. E eu queria encerrar o evento recordando algumas palavras do próprio embaixador Reinaldo Salgado, falando da importância do tema do etanol para, primeiro, obviamente, a questão da segurança energética de todos os nossos países e, principalmente, como um vetor muito fundamental do próprio relacionamento de uma agenda positiva da relação do Brasil com a Argentina. Na verdade, o Ethanol Talks fala em diálogo e essa seria uma pequena intervenção de encerramento, mas eu vejo, né, como uma intervenção de continuidade. Eu acho que os ensinamentos que tivemos aqui ao longo do dia, coroados com essas indicações de próximos passos, são indicativo da importância do tema e da do seu valor para tanto os nossos países como para o relacionamento dos nossos povos. Muito obrigado por todos e uma saudação para todos vocês que estão de parabéns. E eu, muito honrado, eu agradeço a esse painel. Muito obrigado, boa noite. Les agradecemos a todos los disertantes, a todos ustedes por habernos acompañado. Finalizamos así este seminario Sustainable Mobility Ethanol Talks Argentina. Muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenas tardes.